Mari Mari Compuché, Incheta Martín Poblete, Piñén Inche, armonicista, Colelo Identidad Mapuche. Hola, mi nombre es Martín Poblete y soy armonicista de Colelo Identidad Mapuche. Toco armónica hace 13 años y hace 7 fui invitado por mi peña y Colelo Hueche a incorporar este instrumento en su proyecto musical, en el cual se fusiona el rock y el folk de cantautor con el ritmo choiquepurrún. Hemos grabado discos y nos hemos presentado en muchos escenarios. Ahora bien, la armónica es un instrumento occidental. ¿Cómo puedo hacer para meter un instrumento que no es mapuche en la música mapuche? Hoy les voy a contar un poco de eso, les voy a contar del choiquepurrún, de sus características musicales, de su valor simbólico y de la aproximación que personalmente yo tomé para incorporar mi instrumento en este universo sonoro. En el día de hoy, eso sí, vengo a hablar desde la gratitud y desde la humildad. Como músico nacido y criado en la ciudad de Temuco, es obvio que llevo en mi mochila, elementos de la cultura mapuche. Pero esta no es una mesa a la que yo me venga a sentar como dueño de casa. Aquí yo soy un invitado. Y como tal, soy un agradecido de poder hacerlo. Soy un agradecido y un privilegiado de poder cultivar este tipo de música, de poder aprenderla, de poder crear sobre ella. Pero no pretendo ser un portador de la verdad absoluta porque esa verdad no me pertenece. Esa solo le pertenece al pueblo mapuche. ¿Feley? Es importante además tener en consideración que el territorio mapuche es muy grande. Por lo tanto, las expresiones culturales tienden a variar de una región a otra. Del mismo modo que el mapuzungún se habla diferente según la zona en la que uno se encuentre, con la música como el lenguaje que es, también pasa eso. Entonces, lo de hoy día considérenlo una pasada más bien superficial. Lo que yo les voy a compartir es una gota de agua, pero este es un océano de arte y de expresividad y de música mapuche que de verdad es muy grande y es muy bello. El choiquepurrún es una de las músicas tradicionales del pueblo mapuche. Choique es el nombre que recibe el ñandú o avestruz andino y purrún literalmente significa danza. El choiquepurrún es además la danza ceremonial de las rogativas. Estas son un elemento súper importante en la espiritualidad mapuche porque son la instancia en la cual se conectan las personas de esta tierra, del Nag Mapu, con la tierra superior, que es el Wenu Mapu. Es una elevación del espíritu, es un acto de conexión con lo divino. Es una instancia en la cual el Olamachi presenta ofrendas a cambio de prosperidad y abundancia, de que la naturaleza, que es una entidad esencialmente divina, sea generosa y benevolente con la comunidad. Durante la ceremonia, el Olamachi canta y toca el cultrún, y a él se suman otros miembros de la comunidad tocando instrumentos como trutruca, como pifilca o cascahuilla. Y la interpretación no sigue una pauta estática, es más bien una interpretación dinámica en la cual los intérpretes van sintiendo la música y se van dejando llevar. La visión más occidental del mundo tiende a separar las cosas en categorías, pero la visión mapuche es mucho más integradora. En ese sentido, tocar un instrumento no es solamente utilizar un artefacto para producir un sonido, sino que tiene un sentido espiritual muy fuerte, porque tocar el instrumento es en definitiva una manifestación del individuo intentando conectarse con la Ñuque Mapu, con la madre tierra. En ese sentido, muchos músicos mapuche hacen la analogía con el cordón umbilical, con un vínculo que te conecta con tu madre. En el caso del choiquepurrún, los dos principales inspiradores al momento de tocar son el choique, dígase el avestruz, sus movimientos, su forma de desplazarse, y el piuque, el latido del corazón. Analicemos algunas características musicales del choiquepurrún. Pero primero, veamos algunas definiciones básicas de teoría musical. No desesperen, voy a mantenerlo lo más simple posible para que sea entendible para todos. Uno de los elementos clave de la música es el ritmo. El ritmo, por definición, es la forma en que repeticiones, acentos y pausas de diversa duración se suceden en el tiempo. En la música occidental esto se suele representar asignando a cada nota una duración. Así tenemos la nota redonda, que dura 4 tiempos, luego viene la blanca, que dura 2, la negra dura 1 tiempo, y luego la corchea, que dura medio tiempo.
Existen otras figuras que son más pequeñas, como la semicorchea que dura un cuarto de tiempo, como la fusa que dura un octavo de tiempo, la semifusa que dura un 16avo y la garrapatea que dura un 32avo. Pero para los efectos de este video vamos a quedarnos solamente hasta la corchea, o hasta la semicorchea en el peor de los casos. Utilizando esta notación podemos representar distintos ritmos como la cumbia, como el rock clásico o el reggaetón. Pero, ¿por qué siempre dividimos de 2 en 2? ¿No podemos dividir en 3, por ejemplo? La respuesta es sí. De hecho, se puede subdividir en 3, en 4, incluso en 5 o en 6. Cuando dividimos de a 3, lo que estamos haciendo se conoce como subdivisión ternaria. Subdivisión ternaria. Y algunos ritmos que usan esto son, por ejemplo, la chacarera y el jig irlandés. Pero en el día de hoy nos vamos a concentrar en un concepto en particular, que es el del tresillo. El tresillo consiste en dividir una figura en 3. Cuando usamos el tresillo, para hacer el tiempo equivalente a una nota negra, tenemos que usar 3 corcheas en lugar de 2. Esto se anota poniendo una barra con un 3 encima de las notas. Al hacer esto, naturalmente, cambia la sonoridad de lo que estamos tocando, porque estamos metiendo más información en una misma cantidad de tiempo. Esta es una corchea normal y esta es una corchea con tresillo. Son bien diferentes. Si unimos las dos primeras notas del tresillo, obtenemos lo que se conoce como corchea swing, que es súper utilizada en el blues y en el jazz. Escuchemos de nuevo la corchea swing, pero ahora un poco más lento y centrándonos solamente en la percusión. Esta asimetría que tiene la corchea swing, de que una nota es más larga y una más breve, nos da una sensación como de balanceo. Y esto es finalmente lo que significa swing en inglés: balancearse, columpiarse. En el caso del choike pasa algo parecido, solo que en este caso, en lugar de unir las corcheas 1 y 2, unimos la 2 con la 3. Este patrón rítmico tocado en el kultrún suena así. Como les comentaba hace un rato, en su contexto ceremonial, la interpretación del choike purrún es bastante dinámica. A un momento puede ser lenta y cadenciosa, y de un momento a otro ponerse rápido y casi un poco caótico. A veces puede ser muy fuerte, después puede ser muy suave. Suele jugar mucho con estas dualidades, con los contrastes. Si les interesa profundizar en este tipo de música, les recomiendo a artistas como Joel Maripil, como Antuli Wen, como Elisa Bendaño. Y si desean explorar un poco más en el lado de la fusión, bueno, hay artistas como Kalule, como Inche, como Nancy San Martín, y por qué no, Colelo Identidad Mapuche. Y por último, veamos cómo podemos introducir un instrumento como la armónica en la música mapuche. Cómo podemos hacer esta fusión. La armónica suele ser vista como un instrumento muy melódico. Pero también puede ser un instrumento muy rítmico, y por ahí va mi primera aproximación. Y sobre esa aproximación más bien rítmica, luego puedo comenzar a trabajar la parte más melódica, quizás emular el rol que cumple la tutruca o la pifilca, o incluso la voz de quien canta. Veamos cómo suena.